Bienvenidos todos a esta quinta conferencia del seminario del Instituto Universitario Menéndez Pidal del curso 2020-2021, transmisión de saberes, legado de actitudes, maestros filólogos en el IUM. Esta es la quinta y la última conferencia de este seminario que ha acogido las intervenciones de varios investigadores de una larga trayectoria profesional. Va a clausurar el acto Mercedes Fernández Valladares, así que no voy a hacer un resumen de las conferencias. Simplemente quería deciros que en esta ocasión tenemos con nosotros a Rafael Cano Aguilar, a quien va a presentar debidamente Paula Albitre, y simplemente querría dar las gracias en nombre de Paula y mío a las directoras académicas de este seminario, a Ana Bian y a Mercedes Fernández Valladares, que nos han dado la oportunidad de aprender organizando estas conferencias desde la Secretaría Académica. Y nada, eso, queríamos deciros que ha sido un placer, que estamos muy contentas y no me entretengo más, que doy paso a Paula, que va a presentar al ponente de hoy. Muchas gracias, Catalina. Para mí, repito tus palabras, ha sido un placer y un honor poder estar en la Secretaría Académica de este seminario, sobre todo por vosotras, por ti, Catalina, por Ana y por Mercedes, y poder presentar y conocer a todos estos profesores que para nosotros efectivamente son maestros. Yo voy a presentar a Rafael Cano, que para mí es un placer y un honor porque creo que todos los que nos dedicamos a historia de la lengua pues hemos usado todos sus trabajos y todos sus conocimientos para aprender y formarnos. Y hoy impartirá la conferencia La configuración sintáctica del discurso en castellano desde la Edad Media al Siglo de Oro. Rafael Cano estudió Filosofía y Letras en las universidades de Sevilla y Complutense de Madrid. Se doctoró por la Universidad Complutense en 1976 bajo la dirección del profesor Rafael Lapesa. Desde 1975 hasta 1984 fue profesor en la Universidad Complutense y desde ese año es catedrático de Lengua Española en la Universidad de Sevilla. Además, ha sido director del Departamento de Lengua Española de esta universidad durante 2 periodos diferentes. También ha sido coordinador del programa de doctorado Lingüística de la Enunciación y su aplicación al estudio e investigación de la lengua española y del Máster de Estudios Hispánicos Superiores de la Universidad de Sevilla. Asimismo, es miembro del Consejo de Redacción de numerosas revistas y miembro de diversas sociedades filológicas como la Asociación de Historia de la Lengua Española o la Fundación Ramón Menéndez Pidal. También ha organizado y participado en numerosas reuniones científicas y ha impartido docencia en diversas universidades españolas y extranjeras. Sus áreas preferentes de investigación se concentran en la sintaxis histórica del español, en especial en lo referido a la conformación sintáctica de los textos antiguos y en la problemática discursiva y pragmática que plantean en los problemas de elaboración compleja y en la historia de los conectores extra o supraoracionales. Igualmente, investiga en diversos aspectos históricos del desarrollo del español en Andalucía, tanto en lo referente a los hechos lingüísticos como a la conciencia sobre el andaluz y lo andaluz dentro y fuera de Andalucía. Es autor de numerosas obras, y cuando digo numerosas, es numerosas ya que el número se aproxima al centenar, sobre sintaxis del español, historia del español, análisis de textos, sintaxis histórica del español e historia del español en Andalucía. Así que, como ya he dicho, es un placer y un honor poder presentar hoy al profesor Rafael Cano y escuchar su conferencia que clausurará este magnífico seminario del Instituto Universitario Menéndez Pidal. Así que, Rafael, cuando quieras, puedes comenzar la presentación. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, buenos días a todos, aunque ya lo hemos dicho antes, pero en fin, ahora ya de una manera más formal. Buenos días y, por supuesto, muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado organizando esto, a Ana, a ti, Paula, porque nos hemos tenido todos estos correos organizativos y te agradezco y os agradezco que hayáis, en fin, me hayáis permitido retrasar 1 hora
porque, en fin, el señor rector me llamó y ya sabéis que cuando un rector llama hay que dejarlo todo, pero, en fin, de todas maneras yo estaba pensando que si no podía compaginar una cosa y otra, por supuesto, la conferencia aquí con el instituto era lo primero, pero, en fin, afortunadamente se ha podido hacer todo y, bueno, pues muchísimas gracias y la verdad es que me siento además biográficamente muy satisfecho porque, como sabéis, el instituto hereda aquel seminario Menéndez Pidal, que durante tanto tiempo llevó la pesa, que tantos problemas y tantas, en fin, le produjo, y tantas vicisitudes hubo, y bueno, pues volver al instituto, aunque sea de una manera un tanto virtual o telemática, pero la verdad es que, aparte del orgullo y de la satisfacción que me da, pues me hace recordar viejos tiempos de cuando yo estaba en la Complutense, que fue cuando empecé. Bien. Pues sin más preámbulos paso a exponer lo que había venido para decir. De lo que voy a hablar es una presentación. Algunas personas que están aquí ya han oído algunos anticipos. En realidad esto forma parte de un trabajo que llevo ya tiempo realizando, un trabajo que tiene su destino y que de una forma completa pues está destinado a la cuarta parte de la sintaxis histórica de la lengua española que coordina la profesora Concepción Company. Entonces esto es un intento de presentar algunas líneas maestras de lo que desarrollo con mucho más detalle y que naturalmente en una conferencia de una hora es imposible. Voy a pasar enseguida a compartir un archivo PowerPoint en el que he reunido una serie de textos que van a servir como de ilustración, es decir, al modo de los viejos ejemplarios impresos que se daban en las ponencias y en las comunicaciones en los congresos, pues ahora lo iré compartiendo y como posiblemente pues no habrá tiempo de verlos detenidamente, ni mucho menos, pero sí lo voy a enviar a las organizadoras, concretamente a Paula, se lo voy a mandar para que lo ponga a disposición, pues como lo considere oportuno en la página del instituto, o lo haga llegar a los participantes, en fin, como sea, para que tengan ese ejemplario que antes se daba impreso y ahora pues hay que darlo de otra manera. Bien. ¿Qué es lo que me he planteado cuando hablo de la configuración sintáctica, la historia de la configuración sintáctica del castellano en un periodo que ha acotado de la Edad Media a los siglos de oro? Evidentemente son muchos los parámetros, son muchos los elementos que podríamos tener en cuenta. Yo me he ceñido y me he concentrado en algo que tiene que ver con mis investigaciones previas, que es intentar ver cómo se organizan los distintos tipos de discursos en la historia textual del castellano, en sus diferentes manifestaciones, en sus diferentes tradiciones textuales, discursivas, sin entrar ahora, por supuesto, en delimitaciones terminológicas que no vienen al caso. ¿Cuál es la base sintáctica? La base sintáctica de esa organización del discurso, y esa base sintáctica ateniéndonos fundamentalmente a, por una parte, los elementos que configuran las distintas secuencias que integran esa unidad textual, esas secuencias a las que he dado el nombre, y ahora entraré un poco más en detalle, por llamarlas de alguna manera un viejo término de la lingüística, de la retórica, de la filología, los periodos, que además es una palabra multisémica, hasta tal punto es multi y polisémica que puede llegar a ser casi hasta inútil. ¿Qué quiero decir? Lo que me ha interesado es ver de qué modo en esa secuencia se va configurando a través de la unión, de los modos de unión de las distintas unidades textuales concretas que se organizan sintácticamente en torno a un núcleo verbal regente. Es decir, estaríamos en el terreno de la tradicional, de la vieja conocida
como oraciones compuestas, pero no quiero ampliar ni el término oración ni el término compuesto, puesto que aquí este es uno de los puntos en el que, como todos sabéis muy bien, el terreno de la vieja sintaxis, o de la sintaxis, digamos, más tradicional, más atenida, criterios sintácticos, y el terreno de la consideración del discurso y de todos los elementos que se ponen en juego, pues se unen de una manera indisoluble, de una manera que nos obliga a superar las viejas limitaciones que a veces nos poníamos. De manera que lo que he intentado es determinar, no siempre es fácil, cualquiera que se ha enfrentado con textos y con textos antiguos lo sabe más que de sobra, intentar delimitar esas secuencias o esos periodos que están señalados por una serie de marcas, los clásicos marcadores o conectores de discurso, pero también los cambios de tópico, de tópico discursivo, que a veces se manifiestan en cambios de sujeto sintáctico, no siempre, por supuesto, los cambios de tiempos verbales, los cambios de referentes de los procesos o acciones de lo que se habla, los cambios de modalidades de la enunciación, es decir, toda una serie de elementos que en conjunto podrían determinar los límites de esas secuencias o periodos con los que he intentado contar. Y, naturalmente, hay que tener en cuenta, aunque para eso no tenemos los datos objetivos, sino que ahí interviene, como hoy cada vez se pone más de manifiesto, la intuición del analista, porque al fin y al cabo el analista está trabajando, no sobre su lengua en este caso, porque es nuestra lengua, pero es otra, es decir, es una situación un poco contradictoria, pero también la reconstrucción de ese discurso que nos lleva a suponer, a hipotetizar las pausas, la entonación, que en la lengua moderna tienen una traslación tipográfica muy clara, pero que evidentemente en los textos antiguos es mucho más muy difícil, si no imposible hacer. Entonces, sobre esta idea general, he intentado establecer, para caracterizar esas diferentes épocas, esas diferentes tradiciones, una serie de parámetros fundamentales. Es decir, en primer lugar, algo que todos conocemos, es decir, cómo se combinan, cómo se conectan esas secuencias, esos periodos, de qué manera se establece esa conexión o no se establece, a través de conectores específicos, a través de conjunciones, de elementos anafóricos, pronominales, adverbiales, etcétera, concordancias léxicas, combinaciones y, naturalmente, ciñéndome sobre todo a los elementos conectores más explícitos o más claramente explícitos, porque hay toda una serie de procedimientos de conexión mucho más sutiles que tienen un papel importante, pero que en este caso en este análisis mío que he realizado, no he hecho de una manera exhaustiva. Por supuesto, en el interior, interior de esos periodos definidos como el conjunto de secuencias oracionales organizadas en torno a un núcleo central, del cual emanan, a modo de ramas arbóreas, elementos al mismo nivel, es decir, relaciones paratácticas o elementos en distintos niveles de dependencia, relaciones hipotácticas. La preponderancia de unas u otras, la preponderancia de unos tipos u otros, vistos esto de una manera, debo decir, bastante tradicional. También, lo que pasa es que aquí no voy a hacer alusión a ello, no hay tiempo. Es importante la presencia dentro de ese conjunto de las formas llamadas no personales, puesto que infinitivos o gerundios, pero también los participios absolutos tienen un papel importante en la configuración de ese discurso. Solo que en esta exposición esto lo voy a dejar entre paréntesis. Un problema de partida y de llegada, claro, lo he dicho antes, la delimitación de los periodos, es decir, hasta dónde llega. Y eso nos plantea naturalmente un problema en cuanto a la delimitación de la extensión, aunque sea solo medida cuantitativamente, porque ese es un elemento, uno de los más variables a lo largo de la historia del idioma, a lo largo de la historia de las formas textuales. Eso es
es, ya lo he dicho, un mecanismo o un parámetro bastante relativamente inseguro, pero que en conjunto, una vez que se han multiplicado los análisis, se puede llegar con una cierta seguridad a establecer esos límites. Y naturalmente hay dos aspectos fundamentales dentro ya de la construcción interna de los periodos. Uno, los procedimientos de recursividad, de recurrencia, es decir, de qué modo los elementos que se van uniendo mediante relación paratáctica o hipotáctica con el núcleo central se van a su vez ramificando en nuevas secuencias que llevan a veces a niveles de profundidad verdaderamente notables en la organización o la construcción del discurso. Hay que tener en cuenta, claro, que esto a veces produce, y sobre todo muchas veces los textos antiguos, en los medievales, en donde el autor, el enunciador, el autor del texto, el constructor del texto, no daba marcha atrás o no miraba hacia atrás muchas veces, y eso produce a veces esos periodos que todos conocemos extensos, donde muchas veces se pierde realmente el hilo discursivo, lo cual también es un elemento caracterizador interesante para esas diferentes tradiciones textuales. Y hay, como segunda parte de esta complejidad en la constitución de los periodos, hay un elemento siempre interesante que es algo que se ha estudiado cada vez más, es cierto, pero que en los estudios tradicionales del orden de palabras no se tenía tan en cuenta. Me refiero, sí, a la disposición de las unidades de las relaciones hipotácticas, la disposición de los elementos en juego. Naturalmente, aquí nos encontramos con un problema notable, porque efectivamente, por una parte, el tópico de la sintaxis histórica nos dice que el orden de las lenguas románicas es el orden de regente-regido, que es el orden prototípico, que es el orden básico, y efectivamente se comprueba en una serie de secuencias muy claramente. Sin embargo, hay también unos condicionamientos cognitivos que van más allá o que van por encima de ese supuesto orden prototípico románico de regente-regido, el orden cognitivo que actúa, por citar un caso, en condicionales o en concesivas, donde justamente, además, los términos de prótasis y apódosis vienen justamente de la consideración de la llamada subordinada o dependiente, o como la queramos llamar, en una disposición justamente prepuesta a la supuesta regente, con lo cual, naturalmente, ahí el orden sería distinto. Si nos vamos a relaciones como las de temporalidad o las de causalidad, la situación es tan variada que de hecho, nos encontramos con graves dudas, con dudas muy notables a la hora de establecer un orden prototípico, porque además no funcionan todas las relaciones temporales o causales del mismo modo. Es decir, que la situación en este sentido, en lo que se refiere al orden y, por tanto, a las posibilidades de hiperébaton y de cosas por el estilo, se nos hace todavía más compleja. Por tanto, estos son algunos de los problemas metodológicos previos con los que un análisis de este tipo se enfrenta. Y luego, en esta investigación, como en mucha que he realizado desde hace ya bastantes años, bastante tiempo, hay una idea o digamos un tópico. Hay un tópico de la lingüística histórica y especialmente de la sintaxis histórica. Es un tópico que es el tópico que resumieron muy bien hace ya muchos años, en el 95, con el nombre de la hipótesis de la parataxis, Lyle Campbell y Alice Harris, cuando siguieron desde sus comienzos, creo que en el siglo XVIII, el tópico de que en la historia de las lenguas, en la historia del lenguaje humano, en la historia de las formas escritas de una lengua, hay una construcción progresiva de la complejidad oracional, una marcha progresiva hacia periodos, hacia una sintaxis en que domina la subordinación, hacia una sintaxis progresivamente más compleja, que supone
visto desde otro lado, la progresiva elaboración, la complejidad en la elaboración intensiva del discurso. La historia de las formas textuales creo que nos va a mostrar que la cuestión no es tan simple. Bien, voy a empezar a compartir, como ya he dicho, el archivo. No lo voy a seguir. No, un momento, por favor. Aquí está. Bien. No lo voy a seguir. Simplemente, bueno, aquí no lo voy a seguir literalmente, quiero decir, no voy a hacer un análisis sobre esos textos, sino dar una serie de generalidades que después ustedes podrán comprobar, porque, como ya he dicho, voy a poner a disposición de todos este archivo. Estos son los textos en los que me he ido basando en el estudio, y empezamos pues con algunas consideraciones generales sobre una progresión cronológica más o menos por siglos, recordando aquel aserto de Menéndez Pidal, que al fin y al cabo los siglos son cómodos, aunque todos sabemos que no establecen límites temporales, pero en fin, esta es otra cuestión, la de la periodización de las épocas de la historia lingüística, que es también una tradición discursiva de lo más variada. Bien, en los comienzos de la escritura castellana, evidentemente, tenemos dos ámbitos. La poesía épica, ceñida prácticamente solo al cantar de Mio Cid, y los documentos notariales que ya en el siglo XIII, de una manera muy general, los privados y progresivamente los públicos se empiezan a escribir ya completamente en romance. En el cantar de Mio Cid, el análisis lingüístico, nos muestra que muchos de esos rasgos no se explican por la mera cronología. El cantar no es simplemente un texto de finales del XII, principios del XIII o la época en que le queramos dar, sino que esos rasgos sintácticos, y especialmente a los que me he referido en la presentación, dependen de la tradición discursiva, de la tradición en la que se inserta. Una tradición de la que, por desgracia, el cantar es casi el único representante. Y esa tradición es la que hace que la unión sin nexos, la llamada justaposición, la unión asindética, sea la base de la construcción del discurso, sea el mecanismo fundamental de la construcción del discurso entre las partes que componen el texto, tanto entre los periodos como en el interior de los periodos. Y eso ocurre tanto cuando habla el juglar como cuando habla alguno de los personajes. Sin embargo, es cierto que cuando hablan los personajes, y el ejemplo más notable serían las Cortes, el episodio de las Cortes de Toledo, el índice de presencia de la hipotaxis aumenta, aunque en un grado no muy elevado, y también algunos otros parámetros de la complejidad. Pero en todo caso, los periodos oracionales del cantar nos muestran una escasa recursividad, es decir, no es lo más habitual que a ese núcleo inicial se le añadan, se le unan otros o se le subordinen otros a los cuales a su vez se subordinan otros, y así sucesivamente. Y además, con el orden que domina, salvo en esas situaciones específicas de condicionales u otras, es un orden bastante cercano a lo prototípico. A lo prototípico, quiero decir, al orden de regente regido. En el cantar dominan, dentro de del carácter no mayoritario de la hipotaxis, algunos tipos hipotácticos, pero que dependen no de una mayor o menor simplicidad o sencillez del texto, como en su tiempo creyó Badia Margarit, sino en función de las necesidades enunciativas que el texto presenta. El contenido del decir, es decir, de ahí que las completivas de objeto directo sean muy habituales, aunque en el poema decir, como todos saben muy bien, el discurso directo cumple una función importantísima, la ubicación temporal, y en el discurso de los personajes, o en el discurso indirecto, la especulación a través de las condicionales. Y no olvidemos que para muchos de estos caracteres, la misma organización formal
del cantar. Es decir, el hecho y la organización formal como poema y el hecho de que además era un poema cantado o recitado en el que hay que suponer que el juglar tenía que ejercitar su memoria, eso también parece que está en la base de su organización sintáctica. Pero si nos vamos a textos coetáneos, los documentos notariales, la construcción es absolutamente diferente. De manera que, frente al tópico de la parataxis a la hipotaxis, al tópico que todavía está muy presente en muchos libros de historia del idioma, las configuraciones sintácticas no vencen tanto a la progresión cronológica que lleve consigo un aumento en la elaboración, cosa que no hay que descartar, pero sobre todo al tipo de texto. Y esto, que ya parece que todos lo sabemos y lo conocemos y lo dominamos, hay que insistir en ello, porque no faltan los casos en que de vez en cuando lo he visto en tesis doctorales de romanistas alemanes de no hace mucho tiempo, que todavía se habla. Es un texto primitivo, por tanto, una sintaxis sencilla. Bueno, hasta no es por primitivo, por lo que la sintaxis puede ser sencilla o no sencilla. Bien, hablaba de los documentos. Los documentos, efectivamente, también se tenían que leer en voz alta, pero su forma era totalmente distinta a la del cantar épico. El texto notarial debía quedar muy fijado, muy claro. Todas las relaciones de sentido que se manifestaban tenían que expresarse con claridad y nitidez, porque ese documento podía después ser utilizado, como de hecho fue muy frecuentemente utilizado, en nuevos documentos que insertaban los previos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en los documentos, o cómo se traduce esto, en los documentos notariales, y así va a seguir durante siglos, porque va a constituir la tradición sintáctica de este tipo textual, la hilación explícita, la conexión explícita entre las secuencias, entre los periodos y en el interior de los periodos va a ser una constante. Es decir, en los documentos notariales, frente a lo que ocurre en el cantar, donde los periodos se unen a través de relaciones de sentido no explicitada mediante elementos formales externos, sin embargo, en los documentos sí. En los documentos las marcas de relación entre las partes del discurso son constantes, solo que son muy pocas. El dominio es, como casi todos habrán imaginado, claro, la copulativa, la coordinación copulativa. La hipotaxis en estos documentos es dominante. Es dominante. Es una situación muy distinta a la del cantar. Ahora bien, de la hipotaxis se hace dominante porque se necesita expresar ciertas relaciones. Es decir, el que domine una u otras relaciones está en función de las necesidades enunciativas del texto. De nuevo, en los documentos se dice muchas veces lo que dice alguien, lo que manifiesta alguien, lo que se manda, lo que se ordena, lo que se dispone. Las completivas, evidentemente, tienen ahí su lugar. Pero los documentos tienen que explicar, que especificar, que caracterizar, que dar los detalles de aquellos elementos de que está tratando. Las relativas, por supuesto, tienen una presencia abundantísima. Y se debe, esto ya digo, a las necesidades enunciativas que tienen estos textos. Estos documentos, los primeros, sí es verdad que son, si los comparamos con los que van a venir después, son documentos relativamente simples en cuanto a los parámetros de extensión de los periodos constituyentes, la todavía escasa presencia de la recursividad, la inversión del orden. Es verdad que los documentos del siglo XIII, hasta por lo menos de la primera mitad con los que nos enfrentamos, son documentos todavía muy pegados al terreno, a los avatares de la vida cotidiana. Y luego, no hay que olvidar que al fin y al cabo son documentos que están iniciando una tradición en romance, aunque esa tradición en otra forma lingüística estaba muy presente. Una tradición que deja su huella
en la forma global de organización del texto, pero no en los detalles, más concretos. Si pasamos ya dentro del siglo XIII a las formas textuales que se van desarrollando, nos encontramos una variedad o una diversidad muy notable que tiene que ver con, digamos, en principio con dos grandes grupos textuales que después se van a ir diferenciando. Por un lado están, claro, los poemas del mester de clerecía. Los poemas del mester de clerecía tienen también algo que ya los tengo aquí está. Dependen también fuertemente del esquema formal adoptado. El esquema de las estrofas, el tipo de estrofa, en fin, pues todo eso que se conoce muy bien. Y eso nos parece que lleva a los poemas del mester a una configuración sintáctica que nos recuerda mucho a lo de los cantares épicos. Por muy distintos que se quisieran presentar, y eso ya lo saben los historiadores de la literatura, los recursos de que se valen los autores del mester muchas veces están tomados de la épica. Y llegó hasta el punto en que un poema del mester llevó a un poema épico, en el caso del Fernán González. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que en los poemas del mester los periodos se unen entre sí de una manera, es decir, no se unen mediante elementos formales, mediante conectores. Es decir, lo que domina la relación entre unos y otros es la adjunción, evidentemente una adjunción puramente asintética, pero que está basada, está construida sobre una relación evidente de sentido. El molde estrófico es claro y parece que es determinante en esa organización sintáctica. Y ese molde estrófico hace también que los periodos integrantes del mester no sean demasiado extensos, sino que por el contrario suele ocurrir que cada verso se compone de una secuencia oracional o de dos a lo sumo, y la estrofa se cierra muy habitualmente con una justificación, por ejemplo, una justificación con K, que viene a ser la justificación enunciativa de lo que se ha dicho. Es decir, hay, por tanto, muy poca presencia de enlaces explícitos entre los periodos, entre las estrofas, y en el conjunto, ya en el interior de los periodos, los dos mecanismos fundamentales utilizados son, por un lado, la yuxtaposición, estoy hablando ya dentro de los periodos, la unión sin conectores, y la hipotaxis. La coordinación tiene en el interior de los periodos, como en el exterior de los periodos, una presencia bastante escasa. Es cierto que en los pasajes dialógicos en los que interviene algún personaje, en los que alguien lanza un monólogo, el porcentaje de hipotaxis sube un poco, nunca llega a ser mayoritario, pero digamos que en torno al 30-40% del total de relaciones internacionales está, por un lado, un 30-40% la unión asintética, otro tanto la hipotaxis, que depende de los momentos y de las situaciones concretas. Es frecuente, por ejemplo, el uso de condicionales en la argumentación persuasiva que un personaje quiere hacer sobre otro, o a veces es muy notable, tanto en Alexandre como en Berceo, el uso de la interrogación indirecta para manifestar el discurso reproducido. Por el contrario, si nos vamos a los textos que no forman parte de esos poemas, nos encontramos una situación muy distinta y además con diferencias internas. Pero vamos a ver cuáles son los elementos que lo caracterizan en bloque. Pues justamente los textos en prosa, en todos ellos, sean los documentos notariales o la prosa historiográfica alfonsí o los tratados de los animales que cazan, en todos ellos la hilación
entre las partes constitutivas, la hilación explícita entre las partes constitutivas del discurso, es decir, la conexión supraoracional o extraoracional, empleando viejas terminologías, es absolutamente dominante. Es absolutamente dominante. Ahora bien, esa omnipresencia de la conexión formal se hace mediante recursos muy limitados. La copulativa como ya hemos visto aparecer en los documentos. Solo en el setenario, que es quizás el texto, por iniciar esa tradición del tratado de una cierta mayor complejidad, en el setenario encontramos una cierta mayor variedad en el uso de procedimientos diversos y, por ejemplo, el setenario hace uso de algo, bueno, que parece elemental, pero que en el fondo es una preferencia de los tratados, la ordenación mediante ordinales. Lo primero, lo segundo, o con formas muy diversas. Hasta tal punto, la unión, la hilación explícita mediante es general en estos textos, que se acabó convirtiendo en un procedimiento ya tradicional que siguió toda la Edad Media y que continuó mucho después. Y esa unión mediante leo las dos formas gráficas habituales, se ve cómo se acaba convirtiendo, repito, en un rasgo recurrente de la prosa historiográfica, de la narración, pero ya no solo de la historiográfica, sino también de la no historiográfica en la Edad Media, y desde luego la General Historia lo muestra muy claramente. La copulación con se convierte en el mecanismo que une las distintas descripciones o exposiciones que hay en los documentos notariales. La copulación con se convierte en el mecanismo que une todas las prescripciones, supuestos o hipótesis que en el libro de los animales que cazan el autor hace sobre ello. Como ya he dicho, de esto se escapa, de esta omnipresencia aunque siga siendo mayoritario, setenario, y los pasajes de la General Historia donde los autores, los redactores de la General Historia reflexionan sobre lo que están contando o sobre los nombres de lo que están contando, algo que es muy importante. Entonces ahí ya empiezan a aparecer conectores como onde, etcétera, como las apresativas con más o con pero y, por supuesto, como dije antes, los ordinales. Estos textos en prosa, en el interior de los periodos, muestran una presencia muy escasa de la parataxis, de la coordinación. En todos ellos, la subordinación considerada tradicionalmente, es decir, la hipotaxis en general, sin establecer ahora diferencias internas entre los tipos, es la absolutamente mayoritaria. Pero dentro de esa minoría de la relación paratáctica en el conjunto de estos textos, hay diferencias, porque, por ejemplo, en el setenario, la presencia de la parataxis, que casi siempre es la coordinación copulativa, en el interior de los periodos no va más allá de un 5%, poco más. En cambio, en la General Historia, como también ocurre en la historia de España, esta relación paratáctica, esta coordinación se incrementa hasta llegar no a la cuarta parte, pero en fin, cercano a la cuarta parte del total de relaciones interrelacionales. Y la parataxis es también, dentro de los periodos, el modo en que, bien uniendo secuencias que se configuran en torno al núcleo inicial o bien uniendo las distintas condiciones o situaciones, etcétera, es también en el libro de los animales que cazan un procedimiento algo más elevado. Es decir, que dentro, por tanto, de esa minoría en su presencia, hay también diferencias en cuanto a los tipos de texto en la utilización de este recurso sintáctico. Y de esas necesidades enunciativas de los distintos tipos de texto dependen también los tipos preferidos de relaciones hipotácticas que hay en los textos. Es cierto que hay constantes en el idioma, y una de esas constantes es que las relativas de todo tipo son quizás las más frecuentes siempre, porque al fin y al cabo obedecen a necesidades también
constantes de caracterizar, de escribir, etcétera, etcétera. Pero entrando ya en aspectos más concretos, las necesidades, o mejor dicho, las características de cada texto nos llevan a que, por ejemplo, como sabemos, en el relato histórico, en el relato historiográfico y en el relato, tan importante es lo que se hace como lo que se dice que se hace o que se ha hecho. De manera que el discurso indirecto, es decir, la reproducción del discurso hecha en la historiografía, en la narrativa, sobre todo mediante el discurso indirecto, hace que las completivas, sobre todo las completivas de objeto directo, tengan una presencia muy notable. Pero también en los documentos notariales, donde no solamente el decir que alguien ha hecho, sino también el entender o el ver o el juzgar o el ordenar son actos que imponen la presencia de ese tipo de subordinación. Las temporales que Badía consideró en su momento como una de las más habituales en un texto como la Historia de España, porque son más sencillas, son más elementales, se aprenden primero por los niños, etc. Las temporales, sin embargo, aparecen así en los textos narrativos. Parece obvio que las temporales aparezcan en los textos narrativos, aunque tampoco de una manera muy notable. Es curioso, sin embargo, que las temporales, en alternancia con las condicionales, aparecen sobre todo para imaginar los supuestos de enfermedades de los animales que cazan, es decir, las plagas o los problemas que pueden tener los animales cuando, con futuro de subjuntivo, sí, con futuro de subjuntivo, se reparten el terreno para la imaginación de las posibles enfermedades que pueden darse a los animales. Y esta imaginación de las hipótesis es evidente que lleva a las condicionales a una presencia muy notable, cercana a veces al 20% del total de las subordinadas, en un texto, no tanto en los notariales, pero sobre todo en los textos legislativos como las partidas. Los textos en prosa analizados son algunos extremadamente complejos. Es el caso del Setenario. El caso del Setenario, en el que los periodos con recurrencia interna son absolutamente mayoritarios y además periodos en donde esa recurrencia se hace muy intensa, de modo que una subordinada se agrega a otra subordinada, a su vez esta otra, hasta llegar a niveles de profundidad bastante notable. El Setenario es un texto que en cierto modo nos está anunciando, tenga la forma de tratado legal que tiene, pero nos está anunciando lo que van a ser los tratados, lo que va a ser ya la tratadística. Y en ese sentido, esta complejidad conseguida mediante la recursividad, la extensión de los periodos y también, en cierto modo, aunque en menor grado, la disposición inversa de determinados tipos de oraciones, la colocación en primer lugar de temporales, causales, etcétera, hace que ese orden también, digamos, el regido regente, pues adquiera aquí una presencia mayor que en otros textos. Esta complejidad del Setenario no se da en tal grado en los otros documentos, aunque por supuesto tanto unos como otros la presenten en grado muy superior a la de los poemas de clerecía. En el relato de la General Historia es un relato que se va entreverando constantemente con consideraciones reflexivas y metatextuales, como ya he dicho, y eso hace que la General Historia no solamente sea un modelo de discurso histórico, sino además sea un modelo en muchas ocasiones de construcción reflexiva, argumentativa y, por tanto, de una amplitud en el manejo de
de la subordinación sintáctica bastante más notable. En cambio, el tratado de los animales que cazan, el Moamí, como aquí está, es, dentro de esa complejidad, es muy recurrente, porque, como podéis ver con el texto que aquí estoy señalando, se hace a partir de un esquema que se va repitiendo constantemente. Un discurso introducido por un decimos, un qué, convierte todo eso en una secuencia global en que se van insertando, como ya he dicho, estas temporales hipotéticas que van imaginando las situaciones de enfermedad y los hechos que hay que, bueno, los hechos o los remedios que hay que ir poniendo. Complejidad, pero en un grado diverso, que es el tipo de la complejidad de los discursos técnicos. Bien. El siglo XIV, voy a pasar un poco más rápidamente sobre él, porque en el siglo XIV los textos que he analizado nos muestran una situación, perdón, una situación bastante... Sí. Aquí. Una situación bastante semejante, porque hay, los textos del XIV muestran una persistencia de moldes sintácticos una persistencia muy clara, fundamentalmente tanto en la tradición narrativa, y ya no solo historiográfica como las crónicas, sino también en la narrativa no historiográfica como la del Lucanor, que muestran una continuidad muy notable respecto a esos parámetros que ya se habían señalado en el siglo XIII. Una continuidad muy clara en este punto, que naturalmente se manifiesta del mismo modo en la documentación jurídica, que además se va haciendo cada vez más compleja, con periodos más extensos y con periodos dotados de una recursividad interna mucho mayor. Es decir, una continuidad, digamos, en progresión de complejidad, si la consideramos a partir de estos parámetros. Sin embargo, en el siglo XIV empieza dentro de una tradición que ya hemos visto bien asentada, el libro de Buenamor, que empieza a mostrar ciertos procedimientos. No me atrevo a decir de mímesis de la oralidad, porque esto puede ser una frase un tanto discutible, pero unos procedimientos que el arcipreste utiliza, y que, junto a la continuidad de los procedimientos que había puesto en marcha el Mester de Clerecía en el siglo anterior, es decir, el dominio claro de la justaposición, tanto entre periodos como en el interior de los periodos, empezamos a encontrar aquí cada vez más secuencias averbales, secuencias sin verbo, mecanismos de construcción de pregunta y respuesta, es decir, de intervención entre los turnos, exclamaciones que se continúan, que inician un periodo, es decir, una serie de procedimientos, digamos, aislados en los distintos momentos en que el autor del libro, el arcipreste, crea ese discurso directo. Son procedimientos o mecanismos aislados que vamos a ir viendo y que toma de una supuesta o posible mecánica del discurso coloquial, de la interacción coloquial, y que selecciona para dar esa impresión, ese aspecto de construcción dialogal. Lamento no haber encontrado aquí, no haber incluido aquí un ejemplo de recuerdo, vagamente, porque seguramente el profesor Girón, que conoce mucho mejor el libro que yo, me lo podrá recordar. Un ejemplo del que Corominas no acabó de entender y lo vinculó a una técnica retórica provenzal, en la que uno de los diálogos del arcipreste y una serrana
Dice, andas andas no sé qué y radio. Y responde el otro, radio ando, señora. Esa recuperación de un elemento en una inversión distinta que Coromina sitúa en un procedimiento retórico, sin embargo, está muy próximo a ciertas formas del discurso de la interacción coloquial. Bien. El siglo XV es, todos lo sabemos, uno de los más, cada vez se está poniendo más de relieve, más interesantes en la historia del idioma, sobre todo por el desarrollo de nuevas tipologías textuales y por cada vez el latinismo sintáctico y el desarrollo cada vez mayor de escuelas, de estilos individuales que se van superponiendo progresivamente a esa mayor tradicionalidad global de los discursos que se veía en siglos anteriores. En el siglo XV, desde luego, lo que sí está claro es que tanto documentos jurídicos como las crónicas continúan e intensifican lo que ya hemos visto y señalado para épocas anteriores. Es decir, la conexión explícita casi total entre los periodos del discurso, el recurso a la copulativa como mecanismo de engarce suprarracional, la irrelevancia de la justaposición dentro de las relaciones paratácticas, el dominio abrumador de la hipotaxis o de la subordinación, la extensión a veces desmesurada de los periodos, la abundante recursividad de subordinadas y coordinadas en su interior que llevan algunas veces a la pérdida del hilo sintáctico, la frecuente anteposición de las subordinadas, pues todo eso crea una construcción discursiva en crónicas y documentos extremadamente compleja que parece haber llegado a una cumbre de elaboración y de complejidad. Pero el progreso en la construcción lingüística de los textos nunca es un progreso unilineal, ni este progreso va a ser el hegemónico. Por el contrario, este progreso es el que continúa las líneas tradicionales. Las nuevas tipologías van a ir mostrando unas guías de construcción diferentes que, aparte, claro, aquí hay algo a lo que voy a hacer alusión ahora y valga ya de una vez para todas. Evidentemente, el dominio de la retórica en la construcción de estos discursos es innegable, pero este es un ramo lateral de la investigación en el que tengo en cuenta, pero en el que no quiero entrar por, carencia de conocimientos suficientes. Pero al margen de que Laberinto de Fortuna, el poema de Juan de Mena, La cárcel de amor, La Celestina o los tratados de la peste tengan diferencias internas muy notables, estos otros textos, que algunos inauguran unas nuevas formas textuales, otros, en cambio, los tratados de la peste, continúan las tradiciones de los tratados técnicos. Sin embargo, estos textos parecen coincidir, al contrario de los anteriores, en aspectos tales como la mucho menor presencia de la hilación entre periodos, de la conexión supraoracional. Eso no equivale, claro, a que el discurso sea de partes disjuntas, no, solo que el discurso se cohesiona y se conecta a través de procedimientos más sutiles al margen de los mecanismos sintácticos más habituales, más explícitos y más formales. Los procedimientos de conexión son más variados. La copulativa et en estos otros textos ya no tiene el dominio tan notable. Es verdad que no hay alternativas aún claras. Y es cierto que el peso de los conectores específicos, por ende o por tanto, otros sí, algunos venían de más atrás, otros se crean en este momento, por tanto, todavía tienen una presencia observable, pero todavía no es relevante, al menos en términos cuantitativos. Lo más notable, quizás ya en el interior de la organización de los periodos, es la vuelta, no ya de la parataxis, que no sigue siendo los textos en prosa un procedimiento mayoritario, pero sí el regreso de la justaposición como un mecanismo de unión asindética y de unión paratáctica
cada vez más usado o muy usado en algunos de estos textos, frente a su nula o casi nula presencia en las crónicas o en los documentos notariales. En estos textos la recursividad es bastante menor que la de crónicas y documentos. El orden inverso también se da en una proporción algo menor. Es decir, nos encontramos que, aunque las formas son muy variadas, evidentemente, no es lo mismo la sintaxis de la cárcel de amor que la sintaxis de los tratados de peste, pero todo eso nos hace que este grupo de textos tenga una forma de discurso aparentemente menos compleja, aunque hoy diríamos quizá con una valoración menos farragosa, algo más lineal, aunque eso se contrapesa, claro, con la presencia de retoricismos notabilísimos, como las secuencias paralelas, los paralelismos que se repiten constantemente, o el orden del adjetivo, u otros latinismos sintácticos bien estudiados y bien conocidos. Quizá la ruptura más notable se dé justamente en Celestina, el texto con el que concluye este siglo. Porque en Celestina encontramos, por una parte, encontramos la conjunción del retoricismo que se da en muchas de las interacciones que se producen entre los personajes, pero también la creación, la ficción de una oralidad. Cuando hablo de ficción de una oralidad, es, claro, una oralidad elaborada, construida, una interacción coloquial imaginada por un creador, pero una ficción oral, una interacción ficticia que no está al margen de las técnicas del coloquio ordinario. Y eso se traduce en los diálogos de la Celestina en la falta, ya lo hemos señalado antes, de hilación explícita entre turnos y en el interior de los turnos, pero también la abundante utilización de la elipsis en los nuevos turnos y la presencia muchas veces de una parataxis de una juxtaposición muy constante. Y en la Celestina se nos muestra algo que vamos a ver después en las comedias. La Celestina inaugura una tradición bien conocida, la de las comedias humanísticas. Pues bien, esa conjunción de retoricismo y de mímesis de ciertos elementos del coloquio que en Celestina, que en este texto y los que van a seguir, muestra también las dos caras de la juxtaposición, las dos caras de la unión asindética, que por una parte es un recurso retórico que, por cierto, se toma de las guías retóricas latinas y que se toma de los autores latinos, que a veces a los que se trata de imitar, pero por otro lado, esa misma juxtaposición, esa misma unión asindética es también un procedimiento que se utiliza justamente para intentar manifestar ciertos aspectos del coloquio oral. Es decir, uno de los aspectos, a mi juicio, más relevantes en estos otros textos es la recuperación de la juxtaposición, de la unión asindética, como un procedimiento de doble cara. De doble cara, por decir quizá lo menos. De doble cara que, por una parte, nos evoca un retoricismo latino, pero por otra parte también está vinculado a estas situaciones de mímesis de la oralidad. Bien, voy a ir concluyendo ya, porque creo que ya estamos casi en la hora. Queda el siglo de oro, claro. En el siglo de oro, naturalmente, hay ruptura, claro. Los textos áureos nos manifiestan nuevas formas, nuevos modos, sí, pero también hay, claro, una notable continuidad. Las épocas áureas no rompen ni siquiera en sintaxis y ni siquiera en construcción del discurso, rompe del todo con la Edad Media. Ahora bien, hay ciertos aspectos, y esto ya lo habíamos visto iniciado en el siglo
en el siglo anterior, algunos aspectos en el siglo de oro van a ser aspectos de continuidad que se van a dar sobre todo en determinados tipos de textos. Y me refiero concretamente a la hilación entre periodos, a la conexión supraoracional. Su dominio constante ya solo es nítido en los textos narrativos y jurídicos, y en parte también en los tratadísticos. Esa conexión cada vez se depende menos de la copulativa, salvo en las crónicas. Y a este respecto es notable, aquí, entonces el primero de los ejemplos notables, lo que ocurre con la crónica de Bernal Díaz del Castillo, o en los documentos notariales de la Nueva España, cómo siguen utilizando como procedimiento dominante la copulativa como el procedimiento absolutamente dominante de esa conexión explícita absolutamente dominante. Sin embargo, los otros textos, los que son en cierto modo tratados en forma dialogada, como los de Juan de Valdés o Fray Luis, ahí ya hay una mayor variedad, aunque, repito, sin que haya procedimientos que tomen el relevo de esa mayoría. Es decir, la copulativa, salvo en los documentos notariales o en la historia de Bernal Díaz del Castillo, la copulativa ha perdido su lugar de privilegio. Aparece, sí, claro que aparece, por ejemplo, en Lazarillo, hay algunos momentos en que se repite constantemente, pero ya no tiene ese lugar de privilegio, salvo en esas dos tradiciones, pero no hay procedimientos que tomen su lugar, porque curiosamente los procedimientos muchas veces que dominan en esa conexión son procedimientos gramaticales, es decir, el uso de anafóricos, que junto a su función gramatical propia añaden también la de la conexión. En el interior de los periodos, de nuevo, las variaciones son notables en función, claro, de los tipos de texto, pero también quiero insistir en el hecho de que la parataxis asindética, es decir, la tradicional justaposición, no solo sigue viva, sino que adquiere nuevos papeles, nuevos valores y se incorpora en tipos de discurso realmente variados. De modo que, si por sí faltaban datos, esto es más que suficiente para erradicar ya definitivamente la justaposición de su limitación a usos arcaicos, vulgares, orales. ¿No? Tiene en los textos del siglo de oro una presencia mucho más notable. Y estas diferencias que hemos ido viendo se notan igualmente en la complejidad del discurso, los parámetros que constituyen esa complejidad del discurso. La recursividad, de nuevo, es sobre todo más abundante, sí, en las crónicas, en los documentos notariales, pero en cambio los diálogos de Juan de Valdés o de Fray Luis, pero sobre todo el diálogo de la Lozana, pero también la poesía de Garcilaso, intentan una construcción aparentemente más lineal, que podríamos llamar más simple en cuanto a esos procedimientos, pero mucho más compleja desde el punto de vista de la vinculación semántica, de la vinculación de sentido que se establece. Y, naturalmente, los procedimientos de mímesis de la oralidad están muy presentes, claro. La Lozana andaluza, lamento no tener más tiempo para que vean ustedes algunos ejemplos, pero la Lozana andaluza intensifica y de una manera que nos recuerda notablemente al discurso, a ciertas formas de la interacción oral, esos procedimientos de elipsis, de coconstrucción
del periodo entre las intervenciones, etcétera, algo que ya digo, en Lozana está muy, muy, muy presente y que crea una ficción de oralidad que ha llamado la atención, claro, de los estudiosos constantemente, pero que se apoya en hechos lingüísticos objetivamente vinculados a esa interacción, que está también presente, aunque en un grado menor, en los otros dos grandes creadores de diálogo, aunque de un diálogo de tipo muy distinto, como son Valdés y Fray Luis, donde, por cierto, frente a lo que había señalado en tiempos Menéndez Pidal, Valdés, el pretendido más natural, según esa visión tópica, tiene un discurso a veces algo más complejo internamente que el de Fray Luis, que sin embargo para Pidal era el representante de la selección. Y concluyo ya con una mirada muy rápida, claro, sobre el siglo XVII. En el siglo XVII hay, de los textos que he ido analizando para este trabajo, hay dos textos que presentan una complejidad de construcción verdaderamente notable. En el fondo son dos tratados, aunque uno exactamente no es. Uno, el hombre práctico. El hombre práctico parece haber llegado a la manifestación más elevada de la distancia comunicativa, tal como se entendía en ese momento. En el hombre práctico se aúna la huida de la simple adición de las secuencias oracionales o secuencias sin conexión explícita. La presencia de mecanismos muy variados, pero también de la coordinación adversativa. El abundante recurso, no he aludido a ello antes, pero sí lo tengo que hacer ahora, a las formas verbales no personales, que según muchos lingüistas son un mecanismo de mayor integración y elaboración sintáctica. Una desmesurada extensión a veces de los periodos de una complejidad interna en recursividad y en ordinación verdaderamente notables. Y en ello coincide con el Paraíso de Sigüenza y Góngora, un texto mexicano, que es más bien narrativo, pero por ser una hagiografía de la vida de unas monjas de un convento de México, lleva también estos rasgos sintácticos a ese extremo. Sin embargo, este tipo contrasta radicalmente con lo que encontramos en otros textos coetáneos. Por supuesto, en los textos del 17 que configuran la prosa preperiodística, no tanto de Almansa, sino después de las gacetas, de las relaciones, de los avisos, los escritos de los novatores de final de siglo, pero también en dos textos que están incluidos en el canon literario, pero que presentan una ordenación sintáctica absolutamente diferente. El texto más o menos costumbrista de Juan de Zabaleta y los diálogos de la Dorotea. En estos textos la juxtaposición vuelve a ser dominante, la complejidad interna de los periodos disminuye de una manera muy, muy notable, hasta el punto de que, si no fuera por la complejidad de sentidos, de significados que hay, la frase nos parecería extremadamente simple. Ustedes más que ver estos fragmentos de la fiesta por la mañana, día de fiesta por la mañana, día de fiesta por la tarde, de Zabaleta, y esto sin llegar a esos extremos de simplicidad constructiva que pueda haber en Gracián o en el mismo Quevedo, en donde esa simplicidad constructiva se aúna a una enorme complejidad en cuanto a sentido. De manera que la progresión que en esa complejidad que por un lado parecían representar otros textos, estos sin embargo muestran un tipo muy diferente que, por cierto, y esto ya queda fuera de esta exposición, pero que ya he podido ir investigando, es lo que se va a hacer dominante en el siglo XVIII. En autores de lo más diverso, como Forner, Feijó u otros, lo que va a dominar es una simplicidad construccional en estos elementos.
Simplicidad construccional, que no quiere decir simplicidad seca, ni mucho menos, porque se va a unir a una notable acumulación de elementos nominales en secuencias paralelísticas, en secuencias binarias o en secuencias de otro tipo. Pero sobre la base de las relaciones en el interior de los periodos, el modelo de ese progreso constante en la complejidad a que desde las crónicas y los documentos notariales habían llegado hombre práctico u otros, sin embargo, la línea dominante con posterioridad va a ser, creo, la que está presente, por un lado, en Fiesta y, por otro lado, también en la de Ortega. Habría aquí que hablar del Quijote, pero claro, el Quijote y la obra de Cervantes, en general, por su enorme variedad, diversidad, complejidad, el uso de la ironía, de la polifonía, la construcción del discurso en Cervantes y en el Quijote, pues necesita un capítulo o varios capítulos aparte. Bien, creo que me he excedido un poco, pido disculpas por ello, pero en fin, y con esto pues espero no haberles cansado en exceso. Y de nuevo, pues muchas gracias por la oportunidad que me habéis dado de intervenir en este instituto. Muchas gracias a todos.